Factores de riesgo para alcoholismo. Bueno, hablemos sin rodeos. En Colombia, el alcohol está tan metido en nuestra cultura que muchas veces ni lo cuestionamos. Al llegar a una comida o reunión, lo esperado es que te ofrezcan algo de alcohol para comenzar el encuentro y sobre todo si es en horas de la noche. La presencia del alcohol es como un invitado invisible en cada acontecimiento social y el comportamiento y actitudes de muchos adultos hace que permee, se contagie, se normalice y se repliquen estas posturas con muchísima facilidad. Somos todos testigos que cada año que pasa, la problemática alrededor del alcohol sigue instalada. Oímos de situaciones penosas donde el alcohol es el partícipe número uno en empeorar situaciones negativas, provocando que éstas sean más difíciles aún de manejar. No se trata de estigmatizar a la persona que está tomando en exceso, ni se trata de eliminar el alcohol cuando no es del todo necesario, sino de reconocer cuando éste está convirtiéndose en un problema o de enfrentarlo cuando ya es un problema de la forma más sana y acertada posible. Se comienza por abrir los ojos, aceptar, informarse, comprender y confrontar amorosamente, pero con la firmeza y certeza que hay que hacer unos cambios. Se comienza por el comienzo, hablándolo y poniéndolo encima de la mesa, dibujando un plan para sembrar ilusión y para ayudar en ese camino que es muchas veces muy difícil y por lo menos tomar una postura responsable y genuina, así sea tan difícil. Padre, ¿por qué no nos hablas de los factores de riesgo asociados al alcoholismo a partir de tu experiencia en este tema con tus pacientes, sus familias y pues toda la vida que le has dedicado a esta labor tuya? Saber con certeza quién es o no alcohólico no es fácil. En un medio donde, como todos lo sabemos, el alcohol lo permea todo. Nacimientos, cumpleaños, bodas, triunfos, derrotas, tusas, funerales y un larguísimo etcétera están todos permeados por el alcohol. Con ese argumento facilista de que todo el mundo toma, los aficionados al alcohol, y por supuesto los alcohólicos, tratan de minimizar los riesgos asociados a su consumo. Tenemos que hacer claridad al respecto de muchos aspectos y lo vamos a hacer hoy al respecto de los factores de riesgo. Una persona no necesita tomar todos los días, ni todas las semanas, ni tiene que estar continuamente embriagada para ser alcohólica. La definición de alcoholismo más sencilla, que es la que más me gusta a mí, es incapacidad de dejar de tomar después del primer trago. Hay otras definiciones que son mucho más complicadas y que se han utilizado por mucho tiempo, pero definitivamente esta es la más sencilla de todas. Si una persona no es capaz de parar el trago cuando se toma el primero y tiene que tomárselos después todos, esa persona muy probablemente es alcohólica. Si se quiere realizar una evaluación más completa sobre el riesgo que cada persona tiene al respecto de su ingesta de alcohol, hay que hacer preguntas muy concretas que lleven a entender, por ejemplo, el patrón de ingesta, la frecuencia, la cantidad o el tipo de licor, las circunstancias, la herencia y los efectos en el organismo, entre muchas otras. Yo quiero resaltar aquí que cada caso es único, es particular, diferente. Aquí no hay un libreto realmente exacto, pues cada ser humano y cada familia es irrepetible. Pero sí existen formas establecidas de ayuda que han mostrado ser exitosas en el tratamiento del alcohol, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Y gracias a estos procesos se ha podido aprender mucho de los factores de riesgo para el alcoholismo.
y me gustaría mucho que tú pudieras nombrar cuáles son las características de estas personas con mayor riesgo de caer en el alcoholismo. Y no sé si tú puedes como hacer una lista concreta de esto para facilitar a nuestros oyentes esta identificación, porque por ahí se empieza. Exacto. La lista es algo que se ha venido utilizando por mucho tiempo. Son los factores de riesgo para alcoholismo. El primero de ellos es la pérdida de control de los actos de la persona bajo los efectos del alcohol. La persona o se pone agresiva o se ve involucrada en peleas o tiene accidentes o comete actos irresponsables. Este es como un primer factor de riesgo importante. Perdón, te interrumpo. ¿Esta persona sabe que ha sido agresiva cuando al otro día se levanta? Él reconoce o ella reconoce. Algunos, la mayoría lo reconocen y se arrepienten y piden perdón y vuelven y recaen después en la siguiente borrachera. Entonces, pero ese es un factor de riesgo. La pérdida de control es un factor que debemos identificarlo como importante. Otro es el hecho de haber realizado muchos esfuerzos por dejar de tomar sin haber logrado dejar de tomar. La persona ha pasado semanas, meses, a veces años, haciendo muchos esfuerzos una y otra vez y vuelve y recae. O sea, es consciente que tiene un problema. Ese es otro factor de riesgo importante. El otro es que usan el alcohol para poder funcionar, para poder yo socializar, porque si no yo me siento muy angustiado, yo me tengo que tomar unos tragos para poder volverme simpático y poder socializar en las reuniones y demás. Y hacer negocios, de pronto. Y socializar. Sí. Eso es en la primera fase, cuando están empezando a tomar en ese día. El otro es que consideran que la calidad de vida sin alcohol es inferior a la de la vida con alcohol. Yo no puedo dejar de tomar porque es que la vida sería muy aburrida. Si yo no tomo, la vida se me vuelve una cosa aburridísima y eso no es conmigo. Ese es otro factor de riesgo. El otro es que tienen periodos de intoxicación de más de 2 días. La persona puede pasarse 48 horas intoxicado, se despierta y sigue tomando y ese es otro factor que hay que tener en cuenta. El otro es que hay un deterioro en las relaciones familiares, en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales o laborales asociados a la ingesta del alcohol. Esto puede, perdón, te interrumpo aquí, este deterioro puede hacer alusión a que estas personas que rodean a esta persona que ya tiene problemas del alcohol le están diciendo algo, se están quejando, están empezando a decir, como a identificar. Sí, pueden, aun cuando la historia natural de muchas de estas familias donde hay un personaje que es alcohólico, la familia guarda un silencio al respecto de esto. Todo el mundo sabe que esto está ocurriendo, pero no tocan que el hay tema. un deterioro creciente, pero eso no se le puede mencionar a la persona que está bajo los efectos del alcohol o que sufre de esta adicción, porque eso no es muy aceptable. El otro factor es el de las lagunas. La persona que al día siguiente, o inclusive durante el mismo día, se le va la onda y no se acuerda de cosas que hizo durante el periodo que estuvo tomando, y al día siguiente le parece que eso no ocurrió. Eso se llaman lagunas. La laguna, una pregunta aquí para aclararle a nuestro querido público. ¿Esa laguna es porque ha tomado demasiado trago o no necesariamente? Sí hay una ingesta de alcohol importante, pero esto es por definición que ha tomado tanta cantidad para ese organismo y por eso hay lagunas. O puede ser que esa laguna le dé a alguien que se ha tomado solamente, por decir algo, 3 copas de algo. Bueno, por regla general es cuando la persona ha tomado mucha cantidad. Y al día siguiente hace la laguna.
Pero en personas que tienen un alcoholismo avanzado, puede ser con unos pocos tragos. Con unos pocos tragos ya la persona hace su laguna. Se le olvida lo que no recuerda lo que hizo. O como unos pocos tragos ya está borracha. O con unos pocos tragos ya está borracha, exactamente. Ha presentado síntomas de retiramiento como temblores, malestar o angustia cuando deja de tomar. Eso se llama síntomas de retiramiento. Ese es otro síntoma que evidencia un riesgo de ser una persona que tiene problemas con el alcohol. Cuando uno escucha el síndrome de retiramiento, uno lo asocia a que esta persona tiene unos momentos casi insoportables del día o del momento porque es hora de tomar y no ha tomado. Eso. Esto es una persona que ya está en un momento, en una situación alcohólica muy grave, ¿cierto? Sí, ya muy extrema. Sí. Porque como casi todas las adicciones hay como un abanico. Primero empieza, luego empezó, luego ya, y luego ya es agudo, agudo, agudo. Sí. Esto podríamos decir que es un síntoma muy agudo y ese síntoma se puede dar inmediatamente, la persona siente la gana de tomar, pero también puede ser algo que pueda como vivir día a día mientras está en abstinencia, como que se vuelve una persona irritable y no sabe por qué, y está aburrido o harta, y no sabe por qué, y puede ser el deseo inconsciente de tomar, y como no está tomando, está harto. O el fenómeno fisiológico de que como se dejó de tomar, entonces viene el síntoma de retiramiento, que es el síntoma molesto, físico, la angustia, el malestar o los temblores. Bueno, finalmente, el último factor de riesgo que voy a mencionar es el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad de consumir dosis cada vez mayores de alcohol para obtener los mismos resultados. Antes, esa persona se tomaba 5 tragos y no pasaba nada. Después se tiene que tomar 10 tragos y después se tiene que tomar la botella entera para tener los mismos efectos que él considera satisfactorios a la ingesta. Digamos que hasta allí podríamos decir que estos son los efectos, digamos, los factores de riesgo que es bueno que tengamos en cuenta. En otras oportunidades profundizaremos un poco más en este mismo tema.